Hola chicos, bienvenidos a la primera clase de Historia del cómic. Esta sería la clase introductoria donde les voy a hablar un poquito de lo que es el cómic. Ya arriba de este material tienen un material extra, un video, donde ahí está más o menos la definición de cómic, un poquito de los antecedentes, pero aquí vamos como a andar más en ese tema y vamos a hacer una introducción para después comenzar con los tipos de cómics de diferentes partes del mundo y seguir avanzando en los temas hasta llegar a la actualidad. Según Hautatsen, se puede definir un cómic como un relato o historia explicada mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones y en el que algunas o todas las viñetas pueden contener un texto más o menos breve. Como se menciona en el video que les puse anteriormente, no hay una definición exacta de cómic, ya que es un tema bastante subjetivo. Esta fue la que a mí me pareció que daba más en el blanco respecto a lo que se refiere, a un cómic se refiere, porque bueno, sabemos que pueden haber textos largos, pueden haber textos muy cortos, realmente todo depende del autor, de la editorial y bueno, obviamente del país de donde viene el cómic, ¿no? Muchos cómics americanos actualmente suelen tener muchísimo texto en las páginas. Es bastante normal, especialmente los de editoriales independientes, como algunos cómics, algunos mangas japoneses, muy dependiendo del autor en este caso, también tienen este detalle. Como el cómic es un medio de expresión y un medio por el cual uno puede transmitir un mensaje, al ser un estilo de arte, por decirse así, hay muchas variaciones y obviamente como es un método que se desarrolla en diferentes partes del mundo al mismo tiempo y que va avanzando desde tiempos muy antiguos, es algo que tiende a variar mucho. Podemos encontrar diferentes elementos en los cómics. Aquí les puse los que realmente se repiten en la mayor parte de las culturas, donde tenemos las viñetas, que son muy importantes, que son estos cuadros que ustedes verían aquí, donde iría el contenido o la imagen de lo que está pasando, ¿no? La ilustración, que es el contenido que va dentro de la viñeta, a veces la ilustración puede salirse de la viñeta, como los globos de texto aquí, es muy probable. Tenemos el fumetti o el bocadillo, que son elementos dentro del cómic que describen una locación, una acción. Son como unas pequeñas aclaratorias dentro del cómic, ¿no? Más adelante les tengo algunos ejemplos de eso. Están las líneas de expresión. Son líneas que nos expresan diferentes tipos de cosas, como podría ser el movimiento en una viñeta. Tenemos las onomatopeyas, que son súper importantes para el cómic. Literalmente es como que lo que popularmente se conoce como cómic. Si tú buscas cómic, siempre te va a salir un globito que diga wow, pow, boom. Ese son ese tipo de onomatopeyas. Muy curioso de las onomatopeyas es que cambian, depende de la cultura y el idioma. O sea, por ejemplo, como suena en español, el corazón suena tukun tukun, mientras que en japonés el corazón suena doki doki. En Corea suena dugun dugun. Entonces, las onomatopeyas son algo muy propio de cada cultura y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de leer cómic de diferentes países. Y finalmente, lo que podemos estar de acuerdo en casi todas las culturas a la hora del cómic es la historia o la anécdota, ya que es el mensaje que estamos buscando transmitir a través del cómic. Los géneros populares o los que se ven más en el cómic, obviamente el cómic tiene una cantidad de géneros muy extensos porque por lo mismo que les dije anteriormente, varía mucho, depende de la cultura, realmente es algo bastante limitado, ¿no? De la cantidad de géneros que podemos utilizar en el cómic. Aquí les puse, justamente les iba a comentar, esto es un ejemplo de lo que es el bocadillo, una especie de aclaratoria dentro de la viñeta. Entonces tenemos el género satírico, están los típicos cómics americanos o tiras cómicas, que casi siempre entran en el género satírico. Tenemos los de aventura, podemos poner de ejemplo uno que fue muy popular en América, como fue Tarzán. Los de tema policiaco, también tenemos ciencia ficción, los de superhéroes, que son los que más abundan a la hora de hablar de cómic, y los cómics de terror, que tuvieron una época bastante importante en la historia.
Obviamente hay muchos más géneros, nos encontramos también con el género de romance, slice of life, también tenemos el pornográfico erótico, hay bastantes géneros y obviamente no podemos abarcarlos todos en esta clase, pero es cuestión de identificar cuáles son los géneros más populares dentro del cómic. Los profesionales. Obviamente a la hora de realizar un cómic se encuentran los profesionales que están detrás del trabajo. Esto depende muchísimo a través de la cultura porque normalmente la cantidad de personas que se necesitan para hacer un cómic son un equipo de personas. Tenemos una pequeña variación que vamos a ver más adelante en otra clase en lo que es el cómic asiático o el cómic online, donde una sola persona realiza todos esos trabajos de los que les voy a comentar en este momento, pero en las empresas grandes, tanto en DC Comics como Marvel o hasta en IDW, tenemos diferentes personas involucradas en un solo proyecto. En los cómics americanos normalmente tenemos un guionista, que es el que se encarga de realizar todo el guión de la historia. También tenemos un dibujante. Hay editoriales como DC Comics que estuvo hace como 5 años en las serializaciones, cambiaba de dibujante constantemente, o sea, era como el mismo equipo, tenía como 3 o 4 dibujantes diferentes y una edición la hacía un dibujante, la siguiente otro, pero todo depende de el equipo y cómo se conforme. Tenemos al colorista, que es el que le coloca color a todo lo que el dibujante ya entintó. Depende, en el cómic americano esto se hace de manera digital. Y finalmente tenemos al letrista, que es el diseñador gráfico que está involucrado en todo este proceso. Él se encarga de colocar el texto dentro de los globos de texto y también se encarga de diagramar lo que es la portada y la identidad gráfica, el logotipo del cómic, etc. Como les comenté, en esta clase vamos a hablar de los antecedentes en los que se originó el cómic. Desde la revolución cognitiva del Homo sapiens, el hombre puede comunicarse y desde ese momento ha buscado muchas maneras diferentes para hacerlo. La pintura rupestre era una de las maneras. Esto es una demostración de una pintura rupestre en las hoces de Bretón, donde se pueden diferenciar diferentes personas realizando acciones. Como vemos, tenemos un dibujo donde se está narrando una historia y transmitiendo un mensaje a través de diferentes escenas. Entonces, desde este momento ya estamos viendo cómo el cómic comienza a formarse por esta necesidad intensa que tenía el Homo sapiens de comunicar este mensaje. Esto es otro ejemplo de, pero más adelante, cuando comenzó la revolución agrícola y ya estamos en Egipto, en el antiguo Egipto, y aquí tenemos un ejemplo que es un papiro satírico donde se muestra una escena de naturaleza cómica y se cambian animales, completamente animales, pero que caminan en 2 patas, por humanos en un escenario. Vemos también las escenas que se encontraban en los sellos. En la antigua Mesopotamia, estos sellos eran una especie de identidad de cada persona. Se hacían en arcilla, los mandabas a hacer con los escritores, que eran personas súper fancy, que tenían mucho dinero porque sabían escribir, y entonces ellos siempre cargaban un pedacito de arcilla y una cuña. La cuña se la guindaban en el cuello para que todo el mundo viera como que, wow, mírenlo, ellos son escritores. Y bueno, y siempre andaban con un pedacito de arcilla en alguna parte de su ropa porque los bolsillos no existían. Y bueno, cada vez que alguien decía como que, wow, eres escritor, ellos sacaban su arcilla y comenzaban a escribir X cosa porque nadie sabía leer. Era como una demostración de poder, ¿no? Resulta que en ese momento los escritores comenzaron a desarrollar esta especie de sellos que tenían imágenes. Como pueden ver, este es el sello. Yo mandaba a hacer esto con un escriba y me daban este sello que narraba alguna historia o contaba algo de religión o X mensaje que yo quisiera dar. Y cada vez que yo quería marcar algo como mío, yo agarraba un pedazo de arcilla, lo ponía, le pasaba mi sello por encima, mi rodillo, lo dejaba secar y lo ponía así en la tierra y decía, ahora esta tierra es mía. Y esa tierra era mía, pues. Entonces aquí en este caso podemos ver cómo se va narrando una escena paso por paso.
nos encontramos con esta obra que es súper importante en la historia, que es una columna en relieve de Trajano que se encuentra en Roma, narrando paso por paso todo lo que pasó para que el pueblo romano se estableciera en el territorio. Este es otro ejemplo del otro lado del mundo, donde se muestra el Códex de Nutal. Los códex eran una especie de documento que hacían las culturas aztecas, donde colocaban sus profecías y creencias. Como pueden ver, se encuentran diferentes escenas narradas. En este caso tenemos algunas especies de viñetas o escenarios donde se encuentran los diferentes personajes. Esto es parte de su sistema de escritura. Llegamos al medievo, donde nos encontramos con el tapiz de Bellox, que escribe los hechos previos a la conquista nómada de Inglaterra. Aquí podemos encontrar toda la narración. Esto es un tapiz bordado y fíjense que ya desde este momento estamos narrando hechos a través de imágenes y de textos cortos para resumir nuestra información. Recuerden que en esta época la gente era bastante, o sea, en esta época por lo menos el 90% de la población no era letrada. Y estas eran las formas más fáciles de enviar mensajes entre la población que no era tan privilegiada como para aprender a leer, ¿no? También tenemos algunas demostraciones de lo que sería la narrativa a través de imágenes en el arte clásico. Nos encontramos entre varios pintores. Yo elegí el que a mí me parece que capta más la idea del cómic y de la sátira dentro de sus pinturas, que es el pintor William Hogarth de la corriente barroca. Hogarth tenía unas pinturas súper interesantes y siempre contaba historias, o sea, siempre como muchos elementos. La pintura, como él compone los elementos, es como fácil de leer y te guía. Tú sabes siempre a dónde mirar primero porque él siempre te está guiando, o sea con las miradas o los movimientos. Es un pintor bastante interesante de la época y una época donde el arte se basaba en la promoción total, porque el arte barroco realmente es que sí, el mejor atentado de marketing que tuvo la Iglesia Católica. Estaban perdiendo muchos feligreses gracias a la Revolución Protestante, entonces tenían que buscar una manera de atraer al público y en el barroco se busca principalmente humanizar a Cristo de cierta manera para que tú digas, wow, ese soy yo, tal y como Cristo. Es una especie de Instagram de la época, ¿no? Entonces, William no se quedó en eso. William más bien decidió hacer sátiras, decidió, no, esto no es lo que yo quiero pintar escenas ridículas de los cortesanos. Por eso mismo es que mucha gente lo califica a él también como un pintor más que todo rococó, porque no entra como tal en el barroco, pero tampoco entra en el rococó porque él era inglés. Entonces, bueno, podemos decir que Hogarth estaba en una posición, estaba en la época equivocada. Aquí hay una de sus obras, que esto es un grabado. Él tiene, esta obra la hizo múltiples veces en diferentes versiones, como era común en la época. Se llama, es una serie de 2 cuadros que se llama Before and After. Cuenta la historia de una pareja antes de tener relaciones sexuales y luego. El de Before, que es el de antes, es este que vemos acá. Se pueden analizar un poco los elementos. Tenemos una chica ya con su corsé abierto, resistiéndose más que todo por lo de las apariencias a tener relaciones con este señor mayor. Nos encontramos acá con lo que es una ostra con una perna en el medio, que es un claro símbolo de la diosa Afrodita. Aquí hay un perro intentando saltar encima, vemos que hay como más o menos un desastre en el cuarto. Y aquí vemos una imagen de un querubín que representaría al dios Eros, que es el dios del amor, con una torcha encendiendo aquí algo, o sea, más o menos como se está encendiendo la idea
de tener sexo, ¿no? Y aquí está el título del cuadro que dice Before. Luego esta sería lo que sería el After, donde está la mujer colgando del hombre. Esto es como un constante en esta serie de cuadros. Y vemos aquí que este cuadro de Before está más tapado por la sombra y nos encontramos con el que dice After, donde ya la llama se apagó. Y aquí se encuentra, bueno, el espejo ya está tirado en el piso, está roto y tenemos aquí un libro. Es una obra de Aristóteles titulada Every Animal is Sad After Sex, que sería todos los animales están tristes después del sexo. Por Aristóteles, pero sí. Y bueno, como que intenta a través de símbolos y de esta imagen satírica mostrar la esencia de esta obra. Esta que ven es una obra llamada Matrimonio o Marriage, que es una serie, también trata de una serie de pinturas que él hizo. Es una crítica social hacia la idea de los matrimonios acordados por dinero y en lo que pueden coincidir todas estas obras es que crea parejas disfuncionales. En cada una de las piezas de esta serie, él muestra una pareja joven con sus familiares y conocidos en su peor momento. Puede ser bebiendo, jugando, practicando algunos de los famosos vicios que eran tan criticados para la época, intentando demostrar lo que se creaba con esta tendencia. Este que vemos aquí es en específico subtítulo de Poco después de la boda, donde podemos ver claras señales de que el matrimonio está comenzando a descomponerse. El marido y la mujer parecen mutuamente desinteresados en el otro, ninguno está exactamente como que prestando su atención. Podemos ver claramente una espada rota a los pies del marido, que vemos acá. La postura abierta de la mujer aquí es un símbolo de infidelidad. Y podemos ver el desorden en la casa y el mayordomo con un montón de facturas, porque como ven esta pareja es un desastre en general. Luego de la creación de la imprenta en el Renacimiento, el cómic comenzó a salir de manera digital. Ahora se crean las primeras tiras cómicas, como las conocemos hoy en día. Tenemos este ejemplo de una tira cómica que se titulaba Eugenia, la pequeña señora que limpia. Y bueno, es sobre una niña que trabaja de housekeeper o de señora que limpia. Y es una niña haciendo todos los deberes que debería estar haciendo una mujer adulta. Más o menos esa era la línea de esto, ¿no? Más adelante, esta es una de las primeras tiras cómicas publicadas en Italia, donde se representa al primer personaje de la historia brasilero a ser publicado en una revista ilustrada. Luego llega la modernidad con la revolución industrial y los diferentes avances tecnológicos que esta trae. Esto también trajo un incremento de lo que es la imprenta tradicional y de las publicaciones, de las impresiones como tal. Lo que dio origen a diferentes estilos de tira cómica. Fíjense cómo aquí ya tenemos una formación más interesante o más conocida para nosotros de lo que son los globos de texto. Todavía no existían los bocadillos, pero nos encontramos con unos números que nos ayudan a guiarnos en cómo debemos hacer la lectura de este cómic. No son totalmente necesarios, pero los agradezco. Pero tampoco está tan complicado. Este es un cómic muy famoso de la época, que es de 1922, que se llama Crazy Cat.
y es un cómic alemán muy interesante. Vamos a verlo más a fondo en la siguiente clase cuando veamos el cómic europeo. Esa fue toda la clase de hoy. Esta clase fue más que todo un introductorio para que entráramos un poquito en el tema de dónde nos estamos ubicados en el mundo y en la historia para hablar del cómic y saber, muy importante, saber de dónde venimos, porque si sabemos a dónde venimos y qué es lo que hacemos y qué se ha hecho, podemos crear cosas nuevas. Y esa es la idea de esta clase, que ustedes adquieran el conocimiento para poder crear algo nuevo e innovador, o poder utilizar lo que fue el pasado de inspiración para hacer algo diferente. Entonces, chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos entonces la semana que viene con otro video y otra actividad. Realicen la actividad que les dejé ahí en la clase, que está bastante chévere. Y bueno, bye.